El Ministerio de Salud de la Nación dio una alerta sobre, por lo menos para tener cuidado de una bacteria que empezó a circular por Buenos Aires, luego por Santa Fe con algunos casos aislados con muertes, pero que tienen que ver con otras cuestiones. Estamos hablando de la bacteria, del estreptococo que produce la faringitis, ¿no? Y vamos a conocer un poco más sobre la enfermedad que produce, cómo hay que cuidarse, por lo menos para tener precaución por los chicos, por la familia, por supuesto. Y está con nosotros la secretaria de Salud y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Posadas, Lilian Tartaglino. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo están? Gracias por Días. venir. No, gracias a ustedes. Sí, sí. Bueno, es una bacteria que está despacito instalándose. En realidad es una bacteria que convive con nosotros, podemos tenerla y no tener síntomas. Bien. Puede estar en nuestra faringe, puede estar en nuestras amígdalas. De hecho, quienes han estado embarazadas saben que cercano al parto también le hisopan la zona vaginal y la sopa perianal, porque puede tener esta bacteria y puede transmitírsela a su bebé. El tema es que se han presentado desde el 2020 a esta parte un aumento de los casos invasivos y graves, que incluso han provocado muerte, y por eso hay que estar atento a la situación. ¿Cuál es la diferencia de la faringitis común, por así decirle, o es la misma faringitis? Bueno, faringitis quiere decir una inflamación de la parte alta de la garganta, que puede dar distintas cuestiones visuales, que a veces vemos placas, a veces vemos ampollitas, a veces vemos una situación de enrojecimiento simplemente, dolor, con fiebre generalmente, y lo importante es tratar de distinguir si es viral o bacteriana, porque en caso de ser viral, que es lo más común en los más pequeños, no necesita un tratamiento antibiótico. Y en caso de ser bacteriana, y pensando que puede ser este germen el causante, hay que medicar con antibiótico para evitar complicaciones. Ahora, para saber si es virus, bacterias, no somos médicos, solamente el que estudió. Entonces la importancia de ir, no automedicarse e ir al médico. Exacto, y sobre todo pensar que si nosotros sobreutilizamos los antibióticos cuando los necesitemos, va a haber una resistencia de estos gérmenes que van a estar adaptados al mismo y no van a servir. Por eso la gran responsabilidad que tenemos que tener como padres, como médicos y también los farmacéuticos en la el dispensar así sin receta un antibiótico, ¿no? Totalmente. Cuidados, doctora, ¿qué hay que tener cuidado? ¿Algo similar a lo que pasó en la pandemia? ¿Cuáles son los recaudos que hay que tener? Bueno, todo lo que sea higiene es fundamental para cualquier cuestión infecciosa que se transmite, y se transmite generalmente tiene que ser un hábito, digamos. La parte de la higiene de manos, la ventilación de los ambientes, el uso de barbijos si yo estoy con algún síntoma y voy a trabajar igual porque no puedo dejar de hacerlo, o voy a un ámbito donde hay muchas personas. Y lo otro es que en los niños es bastante compleja, ¿no es cierto?, esta infección, porque les da mucho decaimiento, mucho dolor de cuerpo, una fiebre importante, que sobre todo cuando baja la fiebre el niño no se recupera. Y pensar que esta bacteria que hablamos de la faringitis también puede dar esos famosos granitos que los chicos se rascan y no se termina de curar, se van contagiando, que toma los periorificios, la boca, la naricita. Esas infecciones también en general son por estreptococo, y esas infecciones, por ejemplo, nosotros veíamos bastante en pediatría que terminan con un proceso inflamatorio de los riñones, con suba de tensión arterial, orinan sangre, hacen fallo renal, así que es una bacteria para tenerla en cuenta y ante la sospecha medicarla adecuadamente. Por supuesto que tenemos la opción de testear antes, saber orientativamente si corresponde o no el antibiótico. ¿Qué es lo que propone la municipalidad, ¿no? La posibilidad de poder hacer el test gratuito. Exacto, nosotros ofrecemos este test gratuito gracias al trabajo conjunto con el Ministerio de Salud Pública. Esto se hace en los hospitales también. Es un hisopado que te determina en 20-30 minutos
si es estreptococo positivo o no. Por supuesto que los cultivos, que son algo más complejo y que lleva día y que hacen otro tipo de laboratorios, se hacen los pacientes que tienen enfermedad invasiva, llámese neumonía, meningitis, problema miositis, que se llama, que es una inflamación del músculo, la fascitis, que es como que despega las capas de músculos con otras capas, compromiso cardíaco, porque también pueden terminar con una fiebre reumática, un compromiso valvular cardíaco. Ahí sí corresponde el cultivo. El cultivo, bien. ¿Y cuándo consultar al médico, no? Porque uno, bueno, un poquito de fiebre, toma un paracetamol, ella pasa y parece que a lo mejor me quedo en casa, no consulto o busco por internet. ¿Cuándo consultar al médico? Yo creo que el mejor médico siempre es el que está siempre con el niño, ¿no? Por eso Bien. Cuando llega un padre nosotros preguntamos, ¿y vos cómo lo ves? ¿Y esto cómo evolucionó? Porque el padre es el que se da cuenta, no, acá esto es distinto a lo que... Hay algo que no está bien. Claro, algo que no está bien, no es una gripe común, ya pasaron 2 días de fiebre y el niño cada vez está más comprometido, nunca le pasó esto de estar con tantos vómitos, de que no querer comer, le duele demasiado la garganta. Entonces, siempre la alerta la tiene el que convive con el niño, que es el padre o el cuidador, y es el que un poco expresa la situación excepcional que está viviendo el niño, ¿no? Lo mismo con los adultos, ¿no? Cuando hay algo que no está bien, que fuera de lo común, ir al médico. Exacto. Nosotros ahora con estos cambios de clima y de temperatura por la calefacción y demás, podemos tener irritación de la garganta, pero bueno, uno por ahí se come un caramelito, se toma un té y eso pasa, pero cuando se te va cerrando y el dolor es intenso y estás con fiebre y te duele el cuerpo, bueno, corresponde consultar. Bien, bien. Se han disparado los casos de diferentes infecciones, patologías, últimamente en la pandemia y después de la pandemia en las pediatrías, ¿no? En los pediátricos, en los consultorios privados, según los pediatras, aumentaron los casos. Esto se debe, no sé, alimentación, por una cuestión de más cuidado de los padres. ¿A qué se debe? Esto está muy estudiado y se debe fundamentalmente a la falta de inmunización activa, ¿no? La inmunización activa es cuando yo me expongo y voy adquiriendo defensas. Estuvimos 2 años absolutamente aislados y esto ocasionó de que no generaran defensa a los niños. Claro. Lo otro muy importante y que nos alarma a los pediatras y nos preocupa es la baja tasa de vacunación, ¿sí? Porque han dejado de aplicar las vacunas habituales, incluso han aparecido muchos grupos, digamos, antivacunas que con el rechazo a la vacuna del COVID también llevaron a no vacunar más a los niños. Así que es muy importante completar calendario porque estas vacunas evitan cuadros comunes como estos, pero también neumonías, meningitis, hepatitis, un montón de varicela, que estuve viendo varios casos en mis pacientitos ahora, que aún en vacunados pueden tener, pero el cuadro es mucho más leve si está vacunado, ¿no? Está inmunizado, digamos, ¿no? Exacto. Ahora voy a hablar por los CAPS de Itambé-Miní, que es mi zona, voy a defender ese sector, digamos. Sí. Lo primero que preguntan las enfermeras cuando están, obviamente, los padres con los niños es si tienen el calendario, me hizo acordar, el calendario completo. Hay también como una promoción en los CAPS. Es fundamental, todo el personal de salud promueve, trata de acercar, hemos hecho y seguimos haciendo operativos en terreno de llevar la vacuna, como para que la gente no necesite pedir turno. Lamentablemente hubo un antes y un después de la pandemia, y también un antes y después con el cambio del plan materno infantil, que antes proveía leche en los CAPS y después empezó a poner ese dinero en las tarjetas de AUH o de las asignaciones al alimentar, y dejó de proveerlo en los CAPS, porque eso era, si bien nosotros promovemos la lactancia materna, era un anzuelo para que la familia vaya a los CAPS a retirar la leche para los hermanitos más grandes o la mujer embarazada, y de esa forma
sí o sí completábamos calendario. Claro, era un dato a tener en cuenta, por lo menos a nivel nacional, provincial también, por ahí para poder enganchar de alguna forma. Pero la promoción está, o sea, tiene que haber un incentivo a los padres, decir, bueno, ¡pac!, le llevo a mi hijo. Totalmente, y saber que los CAPS están abiertos desde las 7 de la mañana Totalmente. hasta las 6 de la tarde, Totalmente. que el hospital de pediatría es un lugar excelente y que funciona también un vacunatorio ahí adentro, que está aislado de todo el resto de las atenciones, o sea que no hay riesgo de ir a atenderse y contagiarse otra cosa, digamos, ¿no? Así que, doctora, agradecido. Por ahí si puede recordar los centros de vacunación para este test del estrococo, hospitales. Nosotros tenemos en el subsuelo de la municipalidad el laboratorio municipal, Bien. que es por supuesto para las personas sin cobertura de ningún tipo, y están disponibles en los hospitales, y también hay una red de laboratorios municipal que hace distintos CAPS y una provincial que es de zona capital, en la que pueden consultar, y bueno, seguramente el médico es el que va a determinar si corresponde. Bueno, muchas gracias, doctora. Gracias por venir. Gracias a ustedes.